la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan Yuria Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Ya iniciamos con su programa Yura Paria. Muy buenas tardes a la audiencia de Radio Universitaria San Andrés FM 97.6. Nuevamente estamos de retorno con el programa de Yura Paria, que sobre todo viene desarrollándose los días viernes de 15 a 16 horas. Este es un programa que objetivamente intenta sobre todo difundir conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad, sobre todo para informar y realizar algunos análisis. Yuria Pari es un programa del Instituto de Investigaciones, Seminarios y Tesis de la carrera de Derecho. En esta oportunidad tenemos a nuestro invitado, que es el licenciado Freddy Zárate, quien es actualmente responsable de la Secretaría Académica de la carrera de Derecho. Bienvenido, en todo caso, nuestro colega Freddy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado profesor Johnny. Muchas gracias por la invitación. Bueno, atento a participar en su prestigioso programa. Bueno, en todo caso, vamos a realizar un pequeño resumen del trabajo realizado por el licenciado sobre todo en Derecho por la Universidad Mayor de San Andrés. Su línea de investigación se enmarca sobre todo en el campo de las ideas políticas, colaborador de los periódicos Página 7, Opinión de Cochabamba, Correo del Sur de Sucre y El Día de Santa Cruz. Lo bueno es que ha publicado varios ensayos y artículos en revistas especializadas, sobre todo en ciencias sociales. El autor es autor de un libro, El pensamiento boliviano bajo la sombra del olvido, publicado en el 2019. Y El Ateneo de los Escritores Olvidados, también publicado en el 2022. Hoy vamos a conversar una temática muy importante que nos interesa sobre todo desarrollar en el ámbito de lo que ha significado prácticamente uno de los episodios tan importantes que se han desarrollado en el siglo XX, como ha sido la Revolución de 1952. En realidad, este ha sido un hecho fundamental, constituido, ¿no es cierto?, a mitad del anterior siglo pasado, en donde se han desarrollado varios cambios y transformaciones, sobre todo en la historia republicana de nuestro país, donde hasta el día de hoy realmente existen manuales que resaltan de manera dogmática, histórica, los logros que se han conseguido a través de un partido importante que ha estado a cargo justamente de esta revolución, como ha sido el movimiento nacionalista revolucionario. Los mismos que pueden ser resumidos estos cambios o transformaciones a través de lo que ha significado el voto universal, con el decreto del 21 de junio de 1952, la nacionalización de las minas, decreto del 31 de octubre de 1952, la reforma agraria, decreto del 2 de agosto de 1953, y en menor medida, sobre todo lo que ha significado la reforma educativa, que es el Código de Educación de 1955. En todo caso, tenemos a un experto con el cual vamos a conversar de esta temática, y quisiera sobre todo preguntarte, Freddy, ¿qué ha significado y qué significa en la historia, particularmente de lo que es Bolivia, la revolución de 1952? ¿Nos puedes hablar, sobre todo desde el campo político y cultural, de cuál ha sido el impacto que ha tenido en nuestra sociedad boliviana? Adelante, por favor, Freddy. Bueno, quisiera iniciar indicando que efectivamente la Revolución del 52, algunos lo consideran que ha hecho un quiebre a la historia de Bolivia. Tal quiebre es así que muchos no entienden antes del 52 lo que ha pasado después del 52. Prácticamente lo ven como un quiebre. Y los resultados que por lo menos que yo pude investigar es lo siguiente. O sea, ustedes saben muy bien que el proceso del 52 inicia en la Guerra del Chaco, empieza ahí las ideas nacionalistas, las ideas de izquierda, indigenistas, y culmina con la toma del poder del MNR en 1952. Todo ese cúmulo ideológico se concentra en la revolución, y la revolución empieza a generar adeptos dogmatizando la historia. Por esta razón, si ustedes pueden revisar los libros que hasta ahora tenemos, los libros prácticamente se enmarcan en lo que usted ha señalado.
está el voto universal, la nacionalización de las minas, la reforma agraria y la reforma educativa. O sea, son cimientos que ha dejado la revolución y obviamente nadie va a negar de eso. Pero lo que yo más o menos he tratado de ver es más o menos ver los otros matices que ha dejado la revolución del 52. Como por ejemplo, si ustedes ven los autores o intelectuales de 1952, todo ese periodo hasta inicios del siglo XX, prácticamente podemos contar con las manos. Está René Zabaleta Mercado, está Carlos Montenegro, está José Fermán Velarde, o sea, tenemos Augusto Céspedes, o sea, tenemos pocos intelectuales. Si uno pensaría, señores, que el siglo XX solamente tuvimos esos intelectuales. Entonces, pero ¿y qué ha pasado con otros? La pregunta que me dice, ¿hubo pensamiento antes de la revolución del 52? O sea, Bolivia se pensaba a sí mismo antes del 52, o sea, producía ensayo, producía literatura, producía novela, producía poesía. La respuesta es sí. Antes del 52 se producía eso. Pero lo que ha pasado con el 52 es que ha sido tan fuerte ideológicamente que yo diría que el término que utilizo es hubo una aplanadora cultural en el 52 que prácticamente hizo que toda esa intelectualidad previa al 52 fuese opacada o olvidada. Eso más o menos es la tesis que yo manejo, es para mostrar que el 52, aparte de producir los cambios sociales, políticos, produjo grandes cambios en la cultura, pero lastimosamente de manera negativa. En todo caso, Freddy, lo que sucede es que previa a la revolución de 1952, sobre todo han venido varios hechos históricos. Primero, ¿no es cierto?, los cambios trascendentales en lo que representan las políticas públicas sociales. Por el otro lado viene la revolución, perdón, viene la guerra del Chaco, viene ya los movimientos, sobre todo de cambios y transformaciones que se van gestando en los periodos militares. Por el otro lado viene también el colgamiento de Villarroel, que justamente entrañaba una visión más que todo indigenista respecto a cambios y transformaciones. Viene sobre todo esa idea, ¿no es cierto?, de un poco conseguir logros en el tema de las minas, con la nacionalización de las minas, debido a que en ese momento había tres dueños, sobre todo los varones del estaño, como eran Jochi, Laramay y Patiño, ¿no? Entonces, todas estas condiciones, sobre todo objetivamente, podemos decir condiciones objetivas y subjetivas, han logrado sobre todo desarrollar una importante implosión, se puede decir, al interior de lo que significa la sociedad boliviana, en lo que ya ha reflejado, ¿no es cierto?, los cambios de 1952. ¿Será toda esta acumulación histórica que se ha ido gestando para poderse dar en el 1952 o sobre todo es una acción más figurativa como tú lo estás mostrando ideológicamente del movimiento nacionalista revolucionario de aquel tiempo? ¿No? ¿Cuál es tu Sí, visión, Freddy? bueno, justamente, como nosotros sabemos bien, el semillero de todo esto fue la Guerra del Chaco. 1932 al 35 se empieza a generar ideas nacionalistas. Una vez terminada la Guerra del Chaco, empiezan a surgir partidos políticos en Bolivia. Ahí nace el MNR, nace el PIB, nace el PURS. Y entonces la idea de, por ejemplo, identificar, en este caso, a los enemigos, ya el MNR lo utilizó de manera muy efectiva en señalar quién eran los enemigos de la patria. Los enemigos eran, obviamente, los varones del estaño. O sea, tenían nombres y apellidos. Estaba Patiño, José y Aramayo. Y todo, y han empezado a arrastrar, más allá de esos personajes, han empezado a arrastrar también a intelectuales. Tal es el caso, por ejemplo, de Alcides Arguedas. Es un caso muy curioso el de Alcides Arguedas porque uno puede rastrear la vida de Arguedas, su producción intelectual, y revisando las propias biografías de los nacionalistas, como por ejemplo Checo Céspedes, él indica que en su juventud él admiraba a Arguedas. Él lo considera como un abanderado de nuestro país. Y a medida que va pasando los años, empieza a tomar posturas nacionalistas Augusto Céspedes y lo identifica directamente con la vieja guardia, con la rosca. Y empiezan en ese momento a brotar la idea de que Alcides Arguedas es una antipatria, que Alcides Arguedas pertenece a los varones del estaño o está afín a los varones del estaño. Justamente, no sé si ustedes conocen, pero hay una obra que es la historia de Bolivia que ha sido auspiciada por la Fundación Patiño. Esos pequeños hechos hacen que tanto Carlos Montenegro como Augusto Céspedes lo tilden a Arguedas como
parte parte de de la vieja guardia que tenían que derrotar. Entonces, es un caso muy interesante, el de Arguedas a mí me llamó mucho la atención, es que como la percepción del intelectual Arguedas, hasta el día de hoy, por ejemplo, tiene más o menos tiene una connotación negativa dentro de la cultura. ¿Y eso se debe a qué? A que justamente los ideólogos del MNR fueron concibiendo como un enemigo de la patria Arguedas. Independientemente, más allá que uno puede estar o no en contra de sus escritos, por ejemplo, nadie puede negar el valor que tiene Raza de Bronce, o por ejemplo, hasta el día de hoy siga siendo tan vigente polémico, por ejemplo, Pueblo Enfermo. Más allá de eso, digamos, pero la postura es tan sistemática que no sé si ustedes recuerdan que el ex viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, propuso que, por ejemplo, los libros de Arguedas deberían sacarse dentro de la bibliografía secundaria, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo tildaba de racista, de antipatria y demás. Entonces, fíjense cómo la ideología del nacionalismo revolucionario ha llegado a calar tan hondo, en este caso en la cultura, que muchas cosas que ellos lo veían hasta el día de hoy parece que nomás han quedado dentro de la mentalidad boliviana, algunos aspectos, digamos, que se podría cuestionar. Es el caso que a mí me llama la atención es el caso de Alcides Arguedas. Algo interesante que tú estás justamente desplegando en este diálogo que tenemos a través de Yura Paria, que es uno de los programas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y justamente estamos tocando el tema de la Revolución Nacional. Me parece que un poco se acomoda a ese discurso siempre, ¿no es cierto? Los nacionalistas y los antipatrias que, por ejemplo, se desplegó en el libro Nacionalismo y Coloniaje, ¿no es cierto?, de Montenegro. Más o menos la separación en la que ideológicamente se ponen los ideólogos, se puede decir, del movimiento al nacionalismo revolucionario, ¿no es cierto?, con aquellos que apoyaban la causa de 1952 y aquellos que estaban obviamente en oposición. Casi se puede decir, si podemos darle esa mirada, también se impone en la actualidad, ¿no es cierto? Mirando, ¿no es cierto? Quiénes son los que están a favor, ¿no es cierto?, de los cambios, las estructuras y quiénes están en contra, que son los antipatria, los neoliberales, etcétera. O sea, siempre ha habido esa lucha ideológica. En todo caso, en la mirada de los ideólogos del MNR, ¿tú consideras que ha habido cierto sesgo, cierto marginamiento, cierta discriminación con algunas alternativas, como ha sido, por ejemplo, Alcides Arguedas, con esa mirada un poco más crítica, más aguda, más punzante, se puede decir, en relación a lo que sucedía con la sociedad boliviana de aquel tiempo? ¿Tú crees que básicamente eso perjudicaba a los ideólogos o a los pensadores o a los políticos del movimiento nacionalismo revolucionario en esa mirada acuciosa que tenía Alcides Arguedas sobre nuestra sociedad boliviana y sobre algunos temas? ¿Tú crees que ha existido ese sesgo, esa discriminación de parte de los ideólogos del MNR? Sí, yo creo que sí. Como les dije inicialmente, tanto Augusto Céspedes, que fue uno de los principales ideólogos, era un admirador de Alcides Arguedas. Carlos Medinaceli también era admirador de Alcides Arguedas. Lo consideraban como el abanderado de las letras. Arguedas publicó bastante en Europa, en España, sus libros salieron afuera. Entonces lo veían como el abanderado de las letras nacionales. Pero pasa que en el periodo después de la guerra del Chaco, empiezan a buscar a sus enemigos, empiezan a buscar la lógica amigo-enemigo de Carl Smith, ¿no? O sea, quiénes son amigos, quiénes son enemigos. Y en ese momento Arguedas entró en la lista de enemigos. Entonces fue una construcción que empezaron a hacer en torno a Arguedas, ¿no? Y no solamente fue Arguedas, hay muchos intelectuales contemporáneos a Arguedas que hasta el 30, 40 estaban vigentes, pero con el 52 prácticamente fueron marginados o olvidados. Hay un intelectual poco conocido que es Julio Aquiles Munguía. Aquiles Munguía es un personaje que viaja por el mundo por los años 30, vuelve después de la guerra del Chaco, y él trae un programa político que es el progresismo. Viene, lo publica en Argentina, y él en ese libro, por ejemplo, ya propone que debería de nacionalizarse las minas y de educar al indígena. Él dice que cada propietario de tierra tendría la obligación de educar al indígena, poner escuelas, poner maestros. O sea, entonces las ideas que parecían tan originales del MNR, tan reivindicadoras, son ideas que estaban circulando por los años 30 y 40. Julio Aquiles Munguía, aparte de eso, él propuso crear un partido político, ¿no? Que era un partido con tendencias totalmente progresistas a la época,
Muchas ideas de él, por ejemplo, fueron plasmadas por el MNR, pero como les digo, quien capitalizó todo, quien difundió todo fue el MNR. Un buen ejemplo es Julio Aquiles Munguía dentro de la ensayística boliviana, que, que lastimosamente sus libros han pasado totalmente desapercibidos y creo que están olvidados, digamos, dentro de nuestra bibliografía boliviana. Es que el MNR ha logrado no solamente desplegarlo, sino capitalizar esas ideas, ha logrado apropiarse de esas ideas. Por los años 20, por ejemplo, también Tristán Maroff hablaba de tierra a los indios y tierra a los indios, por ejemplo. Tristán Maroff en los años 20 ya propuso en Justicia Inca y la tragedia del altiplano, por ejemplo. O sea, son ideas que ya estaban circulando, pero como les digo, el éxito del MNR fue capitalizar todas esas ideas, apropiárselas y después, obviamente, eh, sepultar a esos pensadores, ¿no? Porque si uno revisara conscientemente, podemos encontrar varios precursores de esas ideas tanto de educar al indígena, nacionalizar las minas, o sea, son temas que para entender, eran temas que se discutían en esos años. Hay algo interesante, Freddy. En todo caso, eh, en realidad ahí vamos a tocar a uno de los autores que justamente ha trabajado en el tema de el nacionalismo revolucionario. Es un cochabambino, ¿no es cierto? El Cachín Antesana, ¿no? Que es básicamente conocido porque ha sido uno de los lingüistas o sobre todo tratadistas del estudio del análisis de discurso, que sobre todo entiende que la articulación que en ese momento se dio fue bajo el ideologema de dos conceptos, nación-revolución, que son, se puede decir, contrariamente distintos. Si tú te fijas, Nación tiene una visión sobre todo más de derecha en el sentido de la construcción de la nación, de la construcción de un ideal, y la revolución está enmarcada sobre todo a una ideología que está marcadamente interesada, ¿no es cierto?, por un cambio estructural y radical de la sociedad. Entonces ahí Cachín, Cachín Antesana dice claramente, aquí ha jugado un papel trascendental en lo que ha sido la conjunción de un ideologema, no una ideología, un ideologema donde se articulan dos conceptos, nación y revolución, que sobre todo están enmarcadas, ¿no es cierto?, en la construcción sobre todo de empezar a mezclar a dos frentes que no se entendían, pero que necesitaban juntarse para hacer un cambio y una transformación a mitad del siglo XX, como ha sido la revolución de 1952. ¿Tú crees que estos dos conceptos han jugado un papel trascendental en esa mirada de izquierda a derecha y en la construcción solamente nacionalista que se ha dado en ese momento para cambiar sobre todo las estructuras de un Estado, un tanto, sobre todo podemos decir, de carácter más progresista, sobre todo de la articulación de un nuevo Estado, en lo que representa simplemente lo instrumental? ¿Tú consideras que ha jugado un papel trascendental estos dos conceptos, estos dos elementos que son el ideologema del nacionalismo y sobre todo del concepto de revolución? Sí, son, son términos que prácticamente a partir de mediados del siglo XX hasta la actualidad diría que siguen vigentes. Son temas que continúan vigentes, son términos que los seguimos utilizando, son términos, por ejemplo, que en este siglo XXI tuvimos hace poco una nacionalización, por ejemplo. Son temas que tenemos todavía vigentes, o sea, son términos que están dentro de la mentalidad boliviana. O sea, nadie puede concebir, o sea, nadie es ajeno la palabra nacionalismo, nadie es ajeno a la palabra revolución. Son temas tan marcados que tienen plena vigencia en la actualidad. Yo creo todo lo contrario, estamos siempre reinventando un nuevo nacionalismo, estamos reinventando una nueva revolución. Por ejemplo, el gobierno utilizó que es un gobierno revolucionario cultural, por ejemplo. Entonces son temas muy recurrentes que en la actualidad estamos viviendo. Interesante lo que acabas de decir. Entonces, hay algo trascendental que a mí me interesa un poco conocer. Es la parte cultural. ¿Tú crees que uno de los elementos que han tenido sobre todo la idea fuerza en la revolución de 1952 ha sido estos elementos fundamentales? Por ejemplo, el de visualizar, por ejemplo, la, la- lo que se representa, ¿no es cierto?, el voto universal
otro de los elementos interesantes que se ha jugado, por ejemplo, con trascendencia ha sido la nacionalización de las minas. Estos dos conceptos, sobre todo, están mostrando, por ejemplo, cómo se está articulando la forma de gobierno de la democracia, porque ahí estamos visualizando que hombres y mujeres empiezan, sobre todo, a ser validados su votación, su opinión, su decisión a partir de 1952, porque también todas las mujeres entran en el ruedo de lo que puede decir el sistema político y su forma de gobierno de la democracia. Por el otro lado, el concepto de nacionalización está visualizando, ¿no es cierto?, un reacomodo, es decir, las empresas privadas que pertenecían a los dueños, ¿no es cierto?, de las grandes minas del estaño, que en ese momento eran los varones del estaño, Hochi, Laramayo y Patiño, ¿no es cierto?, se desconfisca, se nacionaliza y eso pasa a manos del Estado. ¿Tú crees que estos elementos han jugado un papel trascendental en lo que significa, por ejemplo, la inserción de un nuevo sistema político con lo que representa el voto universal y por el otro lado la articulación de un Estado, sobre todo burocrático, de un Estado que tiene a su cargo las principales empresas del Estado? ¿Tú crees que están jugando esos elementos centrales en un cambio que se está dando a mitad del siglo XX, estimado Freddy? Sí, con respecto al voto universal, obviamente fue importante abrir el voto y que sea universal y que deje de ser censitario, obviamente es un paso muy importante que se dio en Bolivia. El gran problema que siempre tuvo es que el MNR, don Víctor Paz Tensoro, ustedes saben que ganaba arrolladoramente, ¿no? O sea, él también empezaba a manipularse el voto. Eh, Prácticamente el sector campesino, el sector indígena votaba por el color, votaba por el Libertador. Entonces, Víctor Paz no quería ganar con el 50% más uno, quería arrollar y es lo que hizo en sus gobiernos posteriores. Él ganaba, hacía fraude y ganaba y ganaba. Él quería tener el control total del electorado y es lo que se hizo consecutivamente hasta su reelección. Es una práctica, digamos, se ha abierto. Imagínense, abrir al voto universal ha sido un paso muy importante, pero a la vez también nos ha ido llevando a prácticas, digamos, poco usuales, a prácticas, digamos, negativas para la democracia. Eso ha sido un factor negativo. Por supuesto que estamos sobre todo visualizando estos elementos centrales, que son en todo caso, ¿no es cierto?, lo que ha significado estas dos medidas trascendentales. Es decir, objetivamente Bolivia, a través de lo que significa su constitución política del Estado, siempre ha manejado que es un país democrático. Ahora, con la nueva inserción, se puede decir, con la nueva constitución política aprobada en el 2009, sobre todo existen diferentes formas también de participación. Se puede decir de una democracia directa en lo que representan las asambleas, lo que representan los cabildos, ¿no es cierto?, los referéndums, etcétera, etcétera, que de alguna manera se consulta bajo otras lógicas, ¿no es cierto?, a la gente para su participación en diferentes eventos electorales y sobre todo bajo la forma de gobierno de la democracia. ¿Tú crees que este ha sido el tiempo en el cual Bolivia adquiere, se puede decir, la visión o la forma de su ingreso en la modernidad del siglo XX? Porque se podría decir que esta es una forma de visualizar la modernidad en un tiempo en el cual se está cualificando prácticamente el sistema político. ¿Tú consideras que esto se ha dado bajo esa lógica, la modernización del sistema político nacional? Sí, bueno, Adelante. bueno, también lo que el MNR buscó es, ustedes saben que ahí se ha acuñado mucho lo que se llama el Estado del 52. O sea que el movimiento nacionalista llegue a ser Estado, en otras palabras, ¿no? Que el MNR llegue a ser Estado. Entonces, ustedes, si vemos la historia contemporánea y actual, siempre Bolivia quiere ser Estado, Estado moderno. Pero para ser Estado moderno, ¿qué necesita? Eh, Necesita no solamente tener una constitución, sino significa también cumplirlas, que es el Estado de Derecho. Y el gran anhelo de Bolivia es que todos dicen que Bolivia, que los bolivianos, que los gobernantes no cumplen sus leyes, que los gobernantes dicen una cosa con una mano y la borran con otra. El gran problema que Bolivia es que nunca hemos llegado a conformar un Estado moderno. Siempre ha sido mucho más fuerte el gobierno que el Estado. O sea, así hemos tenido gobiernos fuertes, pero estados débiles. Cuando un estado débil, por ejemplo, es justamente cuando no se cumple ya la norma. Cuando un gobierno es fuerte, uno puede postularse las veces que quiera. Por ejemplo, lo mismo le pasó a Víctor Paz Estensoro, por ejemplo.
él empujó para una reelección en contra de lo que decía la Constitución. Hizo una reforma constitucional y logró habilitarse para una elección y obviamente ganó, ¿no? Pero después vino el golpe de Estado de Barrientos. Pero entonces la gran pregunta es, digamos, ¿Bolivia ha llegado a consolidarse como Estado moderno? Yo diría que no, todavía no hemos llegado a consolidarnos como Estado moderno, pero sí hemos tenido gobiernos fuertes. Cuando el gobierno es fuerte, obviamente el Estado es débil. Esa es, digamos, más o menos mi percepción que tengo de eso. Y también lo mismo ha ocurrido con el gobierno del MAS. El MAS es un gobierno fuerte. Evo Morales era un gobierno fuerte, pero digamos el Estado era débil. ¿Por qué? Porque como el propio Evo Morales decía que él le metía nomás y los abogados teníamos que arreglarse las cosas. Eso es justamente cuando un Estado es débil y con un gobierno altamente fuerte. Interesante, interesante sobre todo la sugerencia que haces, ¿no es cierto? Con la mirada del ejemplo del expresidente Evo Morales, que sobre todo él tenía una frase interesante, ¿no? Le metemos nomás y son los abogados los que básicamente irán arreglando en el camino. O sea, esta mirada prácticamente nos está haciendo ver dos cosas que me parecen interesantes. Es sobre todo el tema del gobierno y el tema del Estado. En todo caso, podemos decir que los gobiernos pueden ser fuertes, pero también podemos ver que existe una debilidad, una fragilidad, sobre todo institucional, de lo que representa el Estado. Esa mirada me gusta, ¿no es cierto?, al momento de esta charla que estamos teniendo sobre la revolución de 1952. Para nuestra audiencia y nuestro público de la radio, estamos justamente en este momento en el programa Yuria Paria, que se realiza los días viernes en el horario de 15 a 16 horas por Radio Universitaria San Andrés FM 97.6. Vámonos a un corte y retornamos en unos minutos con esta charla tan importante que estamos realizando justamente con Freddy Zárate. Retornamos, aguárdenos por favor, unos minutos, ya volvemos. Enseguida retornamos con Yuria Paria. La nueva Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM. La nueva Radio Universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo. No te olvides de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad. Desinfectar tu celular del coronavirus. El coronavirus puede permanecer hasta 9 días en superficies como metal, cristal o plástico. Un celular tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro. Recomendaciones: limpiar de manera regular teléfonos, computadoras, tablets, etc. que se tocan con frecuencia y están cerca de la boca y nariz. Lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar el celular. Limpieza segura: desenchufar y apagar el celular. Se recomienda usar mezcla de agua con alcohol con medidas de la misma proporción. Empapar un paño de gamuza suave y tener otro a mano para secarlo inmediatamente. Evitar alcohol puro sin diluir. Gel desinfectante de manos. Aplicar mucha presión en la pantalla de móvil. Toallitas desmaquillantes limpiacristales. Rociar un líquido directamente en el teléfono. Este es un mensaje del Comité Operativo de Emergencia de la Universidad Mayor de San Andrés, al cuidado de tu salud. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés avanza en el propósito de acercarse a nuestra sociedad. Tomamos la decisión de integrarnos a los medios de comunicación con 3 programas. El Centro de Conciliación nos aproximará en la promoción de la cultura de la paz desde la academia para la resolución de los conflictos de nuestra sociedad. El Instituto de Investigación acercará a la población para que comprenda la temática jurídica. Y el consultorio jurídico brindará orientación en los procesos legales y prácticas litigantes. La Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan el programa Centro de Conciliación, promoviendo la cultura de paz. La conciliación extrajudicial es una salida a la justicia en la que no intervienen jueces ni fiscales y se puede aplicar a casos de derecho civil, comercial, familiar y problemas entre vecinos. Centro de Conciliación, este miércoles de 3 a 4 de la tarde por Radio San Andrés 97.6 FM y Facebook Live. ¿Qué son las noticias? ¿Quién las cuenta? Las horas hacen los días y los días hacen la historia. Se forma la noticia con alteración. Se produce atención. Cuando la atención es tan esperada, los cambios producen buenas noticias y nosotros tenemos una. Estamos conectados con la realidad y donde quiera que estés, ahí estamos. Porque la noticia te empodera, te da certeza y nuestra labor es hacértela llegar. Entrevistas, análisis e investigación. Somos Conexión Pública y de lunes a viernes de 10:30 a 12 del mediodía estaremos contigo por Radio Universitaria San Andrés FM 97.6. La nueva Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM. Ya retornamos con Yura Paria. Bueno, retornamos con el programa de Yuria Paria, que sobre todo se emite los días viernes de 15 a 16 horas por Radio Universitaria San Andrés FM 97.6. Estamos teniendo una charla con el abogado Freddy Zárate. Él es un reconocido escritor, tiene varias publicaciones, ha trabajado en medios, se puede decir, escritos, sobre todo colaborando, tiene varias publicaciones y estamos tocando un tema realmente importante e interesante como es la temática sobre todo de la Revolución de 1952. En todo caso, debemos sobre todo valorar este aspecto que para nosotros es fundamental en el caso justamente de la explicación que estamos teniendo respecto a uno de los cambios trascendentales que se ha dado en 1952, como ha sido la revolución. Ahí se han efectuado, sobre todo, interesantes propuestas institucionales de renovación de esa mirada que, sobre todo, se tiene sobre el sistema político. Una de las preguntas que a mí me interesa, sobre todo, valorar en este momento interesante es, sobre todo, tema que tú has tocado en algunos de tus artículos, como es el proceso de la Revolución Nacional y la instauración de los campos de concentración en Bolivia. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Ha surgido alguna manera, no es cierto, de querer, sobre todo, deshacerse del enemigo, bloquear, discriminarlo, volverlo, sobre todo, invisible en esta lucha política que, sobre todo, ha manejado el movimiento del nacionalismo revolucionario, que era un partido político grande de masas? Y sobre todo ha querido aplacar a una oposición de una manera radical, como se lo ha venido ejecutando a lo largo de ese periodo en donde han tenido una gran trascendencia, una gran hegemonía, se puede decir, como partido en el sistema político boliviano. ¿Cuál es tu opinión en todo caso, Freddy? Adelante, por favor. Bueno, es un tema, como ustedes saben, es un tema poco tratado y tal vez hasta poco conocido dentro de la historia contemporánea boliviana. Prácticamente la historia, digamos, oficial no hace mención, o algunos simplemente de refilón, hablar sobre el tema de los campos de concentración en Bolivia. Lo que yo he encontrado son bastantes testimonios de personas que han estado en los campos de concentración. Por ejemplo, el nombre de Mario Peñaranda Rivera, que escribe el libro Entre hombres lobos en Bolivia; Hernán Barriga Antelo escribe Los laureles de un tirano; Hernán Landívar Flores, que escribe El infierno en Bolivia; Fernando Loaiza Beltrán, que escribe el texto Los campos de concentración en Bolivia;
Hernán Arraya Paz, que escribe Ñanderoga, bueno, entre otros. Son textos que son denuncias que hace al MNR, son personas que han estado en los campos de concentración, son descripciones de su vida, cómo han sido apresados, el tiempo que han estado, las torturas que han recibido, los vejámenes que han sufrido. Son prácticamente algunos testimonios son muy desgarradores, ¿no? Porque cuentan en algunos casos que aparecen una madrugada en su casa los milicianos. Hay un personaje que prácticamente todos los testimonios lo nombran, pues como es el nombre de Claudio San Román, que es el verdugo de ellos, que los golpea, que prácticamente no hay un proceso previo, sino simplemente se los acusa y directamente los llevan a los campos de concentración. Bueno, lo más interesante de los campos de concentración fue creado mediante un decreto supremo en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, que es el decreto supremo número 01619, donde se crean los campos de concentración en Bolivia. Los lugares que quedan son en Curahuara de Carangas, es creo que un lugar muy conocido donde se recluye a varios presos políticos. Están los cuarteles de Viacha. Aquí en La Paz me indican que había un recinto donde estaban los presos políticos. Bueno, tenemos varios lugares donde funcionaban los campos de concentración. Y bueno, y estos testimonios que acabo de mencionar justamente tratan de eso, ¿no? De denunciar que el gobierno del MNR era donde más se violaban los derechos humanos, justamente por ser opositores al gobierno. En todo caso, fue el partido del Falange Socialista Boliviano lo que sufrieron más esta persecución. El propio Unzaga de la Vega era perseguido, o sea, muchos falangistas, prácticamente gran parte de ellos eran falangistas, ¿no? Donde sufrieron la persecución. También dentro de estas denuncias está el nombre del combatiente y benemérito del Chaco, que es Bernardino Bilbao Rioja, que también estuvo en un campo de concentración, o sea, él estuvo preso en un campo de concentración. Entonces, son varios personajes que han estado en los campos, pero como les digo, lastimosamente es una historia que se ha tratado poco, pero su magnitud es enorme dentro de la historia contemporánea de Bolivia. Yo creo que debería hacerse un trabajo mucho más amplio y exhaustivo sobre este tema, porque en el fondo es una violación del propio Estado a los opositores, ¿no? Es una persecución jurídica, es una persecución política e ideológica. Y bueno, algunos presos estuvieron más de 3 años, no sabían, no había un juicio, no había un debido proceso. Algunos, los que escaparon de los campos de concentración, por ejemplo, hay un caso muy interesante que es el ex vicepresidente de Villarruel, que estuvo en un campo de concentración, ¿no? Que es ahora es José Montellano. Él escapó de los campos de concentración y escribió Terror y Angustia en el Corazón de América. José Montellano fue vicepresidente de Villarruel en el gobierno, pero por las pugnas internas llegó a ser recluido en un campo de concentración y él publicó en Chile en 1954 esta denuncia con el título Terror y Angustia en el Corazón de América. O sea, como ustedes pueden ver, debe haber por lo menos, yo creo, unas más o menos 10 a 15 textos que hablan sobre los campos de concentración, independientemente de la prensa de la época que nos muestra los recluidos, dónde se los enviaba. Entonces, hay mucho material para trabajar, pero lastimosamente falta sistematizar, falta un estudio, digamos, global sobre este tema, pero al ir estudiando este tema, nos vamos a encontrar que Bolivia, realmente el MNR, replicó hasta el nombre, ¿no? De campo de concentración, viene, digamos, de lo que se nos viene a la mente, por ejemplo, es lo que ha ocurrido en la Alemania nazi, ¿no? La instalación de los campos de concentración en Europa. Pero ellos retomaron ese apelativo justamente para recluir a los presos políticos. Recuerdo muy bien que había un texto publicado en Chile, un folleto donde ese periodista denunciaba que había recibido varias cartas de denuncias que el gobierno del MNR estaba persiguiendo a los opositores. Él pide permiso a Víctor Paz Estenssoro para ver si es cierto esa denuncia. Entonces, lo que cuentan uno de los presos es que ese día los alimentaron como nunca, los vistieron, los bañaron y le hicieron pasar al periodista y dieron, fíjese, los presos están bien cuidados, simplemente lo estamos reteniendo, esperando a enjuiciarlos, si no tienen ninguna condena, se los saca de los campos de concentración. O sea, prácticamente era un aparato dentro del Estado que se encargaba de perseguir a los opositores políticos en el gobierno del MNR. Lastimosamente es una práctica, digamos, no olvidada, es una práctica usual que
el Estado o la justicia le persigue a alguien sin un debido proceso, ¿no? Lastimosamente es una práctica recurrente. Pero obviamente lo que ha ocurrido en el 52 con los campos de concentración es un tema que debería de, digamos, preocuparnos, pero falta mucho por investigar. Como les digo, hay el material, yo pude rastrear por lo menos esos 10 textos, pero todavía hay mucho material que nos puede indicar la otra cara del MNR. La otra cara del MNR también era perseguir, la otra cara del MNR era acallar a los opositores, la otra cara del MNR también era violar los derechos humanos de parte del propio Estado. Interesante las aclaraciones que realiza el abogado Freddy Zárate sobre lo que ha significado los campos de concentración. En realidad, los campos de concentración han sido utilizados bajo esa referencia, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando justamente los alemanes andaban aniquilando sobre todo a lo que representaba la sociedad judía de aquel tiempo, ¿no? Donde prácticamente bajo una ideología del nacionalsocialismo, ellos completamente querían borrar de la faz de la historia a toda esta cultura o esta sociedad. Se puede decir que existe una réplica en el caso propiamente de lo que ha significado el tema relacionado a la Revolución de 1952, donde prácticamente el MNR ha hecho la práctica, ¿no es cierto?, de empezar a ensayar este tipo de represión, este tipo de persecución, violando los derechos humanos en tiempos en los que prácticamente se consideraba que en el sistema político había ingresado la forma de gobierno de la democracia como una visión, ¿no es cierto?, en el que existen mayorías, minorías, en el que existe consenso, disenso, en el que pueden participar los diferentes partidos políticos en diferentes elecciones. Pero vemos que, que la visión del MNR y de sus ideólogos particularmente estaban mostrando una figura distinta, que es la de la lucha política, pero también a través de elementos de fuerza como eran en ese momento brigadas paramilitares, ¿no es cierto?, que utilizaban por un lado, ¿no es cierto?, los campos de concentración para torturar, para violar derechos humanos, pero por el otro lado también el campo de la justicia, como en la actualidad podemos ver la fragilidad que tiene institucionalmente el Estado en ser mal utilizado en algunos casos cuando debería ser el momento institucional en el que se deberían respetar derechos de las personas y sobre todo la constitución política del Estado. Esta mirada es recurrente en todo caso porque siempre es una mirada a través de los procesos políticos que se han instaurado, sobre todo en el caso propiamente de lo que representa Bolivia. Otra de las preguntas que quiero sobre todo manifestarte y me parece interesante es ¿por qué de alguna manera, no es cierto, el MNR ha sido reconocido, tú lo has dicho, como uno de los partidos que ha logrado grandes cambios trascendentales y sobre todo su mirada y su modelo económico político ha llegado sobre todo hasta 1983? Porque el papá Estado era el dueño de las principales empresas, se puede decir, estatales, públicas. En realidad el Estado manejaba lo que eran las principales mineras del país, ¿no es cierto? Guanuni, Catavi, siglo XX, todo lo que era la explotación de minerales. Por el otro lado, también el Estado era el mayor empleador, porque no solamente tenía a las minas, tenía la electricidad, tenía caminos, telecomunicaciones. Entonces, el Papa Estado era el que manejaba básicamente, se puede decir, la economía del país hasta 1983. ¿Tú crees que mucho de eso ha vuelto un poco, ¿no es cierto?, reinscrito en la visión de lo que tiene el MAS en este momento, en el cual prácticamente el Estado también ha empezado a construir empresas, muchas de ellas deficitarias que en este momento están generando déficit sobre todo a las arcas del Estado? ¿Tú crees y consideras que existe ese eterno retorno en la mirada justamente de reconstituir al Estado, quizás en una mal copia como se está haciendo en la actualidad? ¿Crees que esa visión siempre se ha manejado en el caso Bolivia, estimado Freddy? Sí, bueno, en el caso del MNR sí, pero tampoco el MNR es algo original, ¿no? Porque recuerden ustedes cuando cayó Villarroel, salió el exilio Víctor Paz Extensor a Argentina, Víctor Paz y otros movimentistas vieron el proceso del peronismo. El peronismo prácticamente era una máquina de hacer propaganda, era una máquina de hacer publicidad. Y todo eso, Víctor Paz vivió de cerca eso. Y posteriormente, Víctor Paz, cuando llegó al poder, utilizó todos esos mecanismos, lo utilizó en Bolivia.
Obviamente tampoco Argentina, del Perón de Argentina es que ellos lo hayan inventado. Perón vio lo que ocurría en España con Franco. Entonces, fíjense, es una seguidilla de que vamos mejorando o vamos copiando, ¿no? En el caso de Víctor Paz, todo lo que él vivió en Argentina, después cuando llegó al poder lo replicó prácticamente. Lo replicó en cuanto a la propaganda, en cuanto a la utilización del ejército, o sea, fue un buen alumno, digamos, Víctor Paz. Entonces él prácticamente replicó toda la maquinaria del peronismo. Pero recuerden antes, o sea, Víctor Paz ya estaba en el poder en el gobierno de Villarroel. Él ya estaba en el poder, varios movimientos estaban en el gobierno de Villarroel. Cae Villarroel y todos escapan. Cuando Víctor Paz llega al poder en 52, con la experiencia previa de Villarroel, yo creo que él no estaba dispuesto a dejar el poder. Y yo creo que por esas razones es que él la tenía bien claro y decía, bueno, si a los opositores hay que perseguirlos, si a los opositores hay que encarcelarlos, hay que meterlos, por la experiencia previa que tuvo Víctor Paz Estenssoro con la caída de Villarroel. Entonces, por esa razón, él utilizó todo, absolutamente todo el aparato del Estado para mantenerse en el poder y obviamente para perseguir a todo opositor que se encontraba. Y obviamente, cuando uno revisa la historia del 52 y quiere encontrar ciertos paralelismos con lo que ha ocurrido en Bolivia y con el recientemente gobierno del MAS, obviamente uno puede encontrar ciertas similitudes, ¿no? Por ejemplo, de la propaganda. Ustedes recordemos que Evo Morales prácticamente salía día y noche en la propaganda, igual Víctor Paz. Obviamente los tiempos son diferentes, pero digamos las actuaciones son casi similares. Recuerden que Evo Morales prácticamente había un culto a la personalidad de Evo Morales, igual que a Víctor Paz Estenssoro. Su retrato de Víctor Paz estaba en todo lado, en revistas, textos, libros, folletos. Evo Morales también. Se hizo biografías sobre Víctor Paz, también se hizo biografías sobre Evo Morales. Eh, el gobierno del MNR quiso crear, por ejemplo, el Día de la Fe Nacionalista Revolucionario. El gobierno del MAS creó el Día del Estado Plurinacional, que es un feriado que hasta el día de hoy se reconoce. O sea, si vamos buscando, siempre vamos a encontrar paralelismos, porque todo lo que vemos, lo que ha pasado en el 52, parece nada más que demás son sus buenos alumnos que están repitiendo algunas cosas, ¿no? Obviamente mejoradas, el contexto es totalmente diferente, sí, pero algunas similitudes son exactamente las mismas, ¿no? Otro ejemplo que hizo el MNR, por ejemplo, es el juramento del ejército, de la policía, y si recordemos que el MAS también utilizaba eso, ¿no? Conseguir la lealtad del ejército, conseguir la lealtad de la policía, entonces. El MNR utilizaba, por ejemplo, los milicianos, el MAS, por ejemplo, si quería, por ejemplo, recuerdan ustedes que estaba muy conflictivo de la Asamblea Constituyente, trajo a los movimientos sociales e hizo cercar el Palacio de Gobierno para que la aprueben la Constitución. O sea, hay mecanismos que son casi similares, digamos, o sea, en cuanto a su efectividad. Y el MNR y el MAS se pueden encontrar muchas, pero muchas similitudes, ¿no? Pero obviamente la actuación es diferente, sí, pero digamos, en el núcleo siempre se puede encontrar paralelismos entre el gobierno del MAS y el gobierno del MNR. Estamos a través del programa Yuria Paria del Instituto de Investigaciones de la Carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Siempre lo realizamos este programa los días viernes en el horario de 15 a 16 horas. Estamos con el abogado Freddy Zárate conversando uno de los temas fundamentales que ha marcado época y hasta el día de hoy tiene una repercusión histórica, política, cultural, como ha sido la Revolución de 1952. Para terminar, estimado Freddy, así en esta reconstrucción histórica que estamos justamente dialogando en este momento, podemos encontrar dos elementos fundamentales, dos modelos. En realidad, el modelo de la instauración de lo que hace el significado 1952 es la fragilidad, se puede decir, institucional que tiene el Estado, porque el Estado en realidad, como tú lo has manifestado, es débil. Es débil en sus instancias, ¿no es cierto?, de lo que representa las propias garantías constitucionales que pueden generar, ¿no es cierto?, para que este aparato estatal tenga la dureza, la fuerza e institucionalmente responda a una sociedad. Hemos visto que los gobiernos de alguna manera han mal utilizado, se puede decir, el manejo de lo que significa la administración pública, la buena gobernabilidad, la gobernanza que debe existir, ¿no es cierto?, cuando se está justamente en gestión de gobierno. Pero en este caso, esta debilidad tendrá que ir cambiando en el tiempo, porque de alguna manera, ¿no es cierto?, el concepto de la política se crea a través del concepto de lo que representa el imperio de la ley.
para gobernantes y gobernados, porque en realidad la política es el límite al poder político para que no existan los abusos, que no existan los tiranos o los oligarcas que quieran ponerse sobre la ley. ¿Tú crees que esta construcción institucional nos va a llevar tiempo? ¿Está caminando o encuentras que todavía no estamos encontrando el rumbo para poder encauzar esta fortaleza que debe tener el Estado? Adelante, Freddy, por favor. Como dije, el gran anhelo de los bolivianos es ser un Estado de derecho. Es ser Estado, es que se cumplan las normas. Si uno revisa la Constitución, las leyes prácticamente, si uno las cumpliría, yo creo que Bolivia sería Suiza. Pero el problema es que no se cumplen las normas. No se cumplen las normas ¿por quién? ¿Por los ciudadanos? Sí. ¿Por los gobernantes? Sí. Ese es el gran problema que tiene Bolivia y los países latinoamericanos, ¿no? Es el incumplimiento a la norma. Hay un autor alemán, Peter Waldmann, por ejemplo, que hizo una tesis muy interesante que es el Estado anómico. Y él hacía estudios de países como Colombia y trabajó algo sobre Bolivia, en el caso más que todo Santa Cruz. Y la tesis de él era que justamente esos estados no habían alcanzado la modernidad, estados premodernos que no habían llegado en términos de lo que diría Max Weber, no han llegado a tener el monopolio del poder. O sea, el monopolio no lo tenía el Estado, no lo tenía las leyes, sino el monopolio estaba en manos de, en este caso, en el caso boliviano, los movimientos sociales tienen el monopolio del poder. Entonces, el Estado, al no tener ese monopolio, entonces es un Estado frágil, es un Estado débil. Y Waldmann decía, hay estados que no tienen eso y llegarían a ser estados anómicos, faltas de normas, ¿no? En el caso boliviano, por ejemplo, tenemos normas, tenemos leyes, tenemos constitución, una constitución plurinacional, o sea, tenemos leyes, pero el gran problema es el que no se cumplan las normas, en que tenemos instituciones débiles. Ese es el gran problema que tenemos. O sea, no es que nos falte normas, no es que hagamos leyes más duras, no. El problema es que no se cumplen las normas, tenemos instituciones débiles y vuelvo al caso. Cuando mayor fuerte es un gobierno, mayor debilidad es una institución. Ese es el problema que tiene Bolivia. O sea, tenemos gobiernos fuertes, tenemos gobiernos, estamos en un gobierno de Evo Morales que prácticamente han manejado 12 años, gobiernos fuertes, pero tenemos estados débiles. Entonces, Freddy, ese es nuestro gran dilema. Muchísimas gracias, Freddy. Realmente nos has dado una ilustración muy interesante sobre lo que ha significado en este momento la institucionalidad del Estado, su fragilidad y sobre todo no hemos podido consolidar todavía un Estado de derecho fuerte. Bueno, lamentablemente de controles nos dicen que hemos terminado con el programa. Realmente ha sido interesante, apasionante esta charla que hemos tenido con el abogado Freddy Zárate. Seguros estamos de volver nuevamente con otro tema interesante, Freddy, respecto a varios textos y varios artículos que tú has publicado. A la audiencia de la radio, simplemente agradecerles por haber sido tolerante con nosotros y volveremos el próximo viernes justamente con una temática interesante en Yuraparia, que es parte del Instituto de Investigaciones de la carrera de Derecho. Gracias, que tengan buen fin de semana y hasta el próximo programa. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Yuraparia, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Todos los viernes por Radio Universitaria San Andrés FM 97.5.